Decíamos que en la madrugada de hoy recibimos una llamada que nos permitió tomar un tiempecito para hacer algunas anotaciones que vamos a dar lectura, diferente a la costumbre nuestra, que generalmente hacemos estos comentarios sin ningún tipo de lectura. Y se trata de que estamos ya finalizando una era, una etapa o una era. Yo creo que 12 años de gobierno es suficiente tiempo para hacer historia. Y en un momento en que el país vivió con dos partidos diferentes a lo que estábamos acostumbrados en el pasado, Trujillo y Balaguer, pues PRD-PLD nos brindaron 12 años de PRD con Guzmán, Salvador y Hipólito Mejía, y luego 4 años de Leonel y 8 años de Leonel, lo que divide el país en los 12 años de Balaguer, los 12 años del PRD y los 12 años de Leonel. Terminan ahora los primeros 12 años de Leonel con un asterisco. El hombre se va joven, por tanto, uno no puede predecir nada. El 23 días termina el tercer mandato del presidente Leonel Fernández, con la promesa y una casi amenaza de regresar al poder el 16 de agosto del 2016. De modo que hasta luego sella una era, los primeros 12 años del presidente Leonel Fernández y del PLD, con un lapso de 4 años de interregno que gobernó con más penas que gloria el PRD e Hipólito Mejía. Me voy pero vuelvo, casi un hecho que solo podría cambiarlo la providencia. La providencia divina, o lo que se conoce como la mano de Dios. El gobierno termina, pero no agoniza. Se caracteriza, como todos los gobiernos, por tener luces y tener sombras. Si somos justos, tenemos que estar de acuerdo en que dentro de un tiempo de convulsiones económicas, sociales y guerras, República Dominicana sobrevivió, casi milagrosamente, cuando hasta los grandes sucumbieron ante la situación. De modo que pecaríamos de injustos y carecer de grandeza si ponemos en duda de que el balance de la era de Leonel es por mucho más positivo que negativo. Sin tratar de hacer un recuento, podemos afirmar que la forma en que se manejó la macroeconomía y la construcción de una infraestructura, independientemente de sus costos, quedarán como el principal activo y legado del gobierno que se despide. De modo que se nos va Leonel del Palacio Nacional, pero no del país. Fue un gobierno sosegado, nunca inició una polémica con nadie, respetó el cargo, respetó a sus funcionarios subalternos y en cierto modo hasta a sus gobernados. Dispensó a todos, incluyéndonos a nosotros, un trato exquisito. Fue permisivo hasta pensar en que fue cómplice con sus funcionarios. Nunca persiguió periodistas ni medios. Al contrario, fomentó el monopolio o el oligopolio de medios en pocas manos. Prefirió el peso al palo, llenando nuestras principales embajadas dominicanas de nuestros periodistas estrellas. Nunca tocó la puerta de nadie,
pero siempre estuvo dispuesta a ofrecer su mano amiga al que buscó a veces hasta 30 monedas para resolver un problema. No tocó al empresariado tradicional, al contrario, lo complació en todo, pero sin dejar de crear y fomentar un nuevo grupo económico político tan poderoso que jamás necesitará recursos de grupo económico alguno. Un nuevo legado que hemos encasillado como una sinarquía local. Búsquenlo en el diccionario. Los otros poderes fácticos como la Iglesia Católica y el poder internacional imperial lo manejó con menos grandeza, pero con la importancia que tiene y con las posibilidades. A los militares dominicanos los puso en su lugar, entre comillas, y los dejó en manos de 4 generales que forman casi otro grupo de poder económico militar, dejando fuera la mayoría de una generación de oficiales que en 8 años vieron todos sus sueños esfumarse. Todo costó mucho, porque ahora todo es caro, muy caro, pero modernizó y agilizó la administración pública. Nos enseñó a pagar impuestos, pero era necesario para mantener los grandes gastos de su gobierno. Eliminó los buscones, pero creó los grandes buscones y suplidores. Dejó hacer lo que cada funcionario quiso. Pero aunque se va, hay que reconocer que se va sin deberle un centavo a nadie, sobre todo a sus colaboradores. Quedan deudas, pero deudas viejas, de gente que no tiene importancia. Además, pagó las deudas políticas a todos. Leonel es buena paga. Le pagó a los balagueristas y a los reformistas, protegiéndolos por 12 años. A todos sus aliados le dio un valor exagerado. Le pagó a su partido haciéndolos millonarios a todos con solo salarios. Saldó su cuenta con su amigo Danilo, ayudando a elegir un buen contendor y luego ayudar a ganarle a ese contendor. Y hasta le pagó a su compañera y esposa con una vicepresidencia de la República. Honrar honra, y hay que reconocer que puede haber gente inconforme, pero del punto de vista del gran príncipe y del concepto de Bosch-Láutico, hay que rendirse ante el político más político de nuestra época. Como dominicanos reconocemos, aunque no llegamos al punto de envidiarlo, le agradecemos su trato exquisito que siempre nos dispensó. Por nuestra parte, puede irse esta vez con la tranquilidad de que no le debemos nada, ni usted no debe nada, señor presidente. Con nosotros es lo mismo que con su equipo flamante de funcionarios públicos. Si tangencialmente recibimos algún favor de uno de los suyos, nunca se sabrá, porque nos pidieron confidencialidad hasta para el cumplimiento de su deber frente a nosotros. En fin, doctor, hasta luego. A usted y a sus ministros les deseamos lo mejor. Todo le salió a pedir de boca. Nadie está preocupado ni nervioso. Se va con el poder legislativo, con el poder judicial y con el poder electoral. No tenemos nada que temer. Hasta luego, señor presidente. A mí me parece. Lo hago ahora porque ya en los últimos días no va a haber tiempo con las cosas esas que
ocurren siempre. A mí me parece una buena evaluación de lo que ha sido estos años de gobierno del presidente Leonel Fernández. Sin embargo, yo tengo algunas dudas, hice algunas notas porque creo que hay que abundar un poquito más, doctor. Los dos. Sí. ¿Cómo conspirando? Sin ti, no contamos contigo. ¿Tú te diste cuenta? No, pero yo tomé una nota ahora, Ella no Machi, tomó nota. de lo que leía. No te Eso no vayas es para allá, conspiración, Machi. Pero son ustedes. No te metimos, No. tú viste. ¿Qué te preocupa de lo que dijimos? Bueno, lo primero es cuando usted habla de la sinarquía local, el fomento al monopolio, al oligopolio, me parece que ese grupo a veces como que compite entre sí. ¿Qué usted Mira, piensa? sinarquía es una forma de gobierno Sí. de minorías, en que una persona diseña un gobierno y que no quiere ser una monarquía, un rey, no quiere hacer una oligarquía de una clase, no, una sinarquía mezcla un poco de empresario, un poco de político, pero hace un grupo de poder que tiene como resultado que duran más ese tipo de gobierno que los otros. Los otros generalmente duran poco. Sí, muy bien. Es decir, que Hay te una va a sinarquía, dar- pero parte de ese grupo tiene intereses encontrados, a veces compiten. Siempre que hay intereses ahí encontrados. Por ejemplo, te voy a poner específicamente el trabajo. Víctor Díaz, Luis Manuel Bonetti, Félix Bautista, son miembros del equipo económico del gobierno. Pero no del equipo económico del gobierno, sino del equipo económico que formó, del grupo económico que formó Leonel. Pero ellos tienen diferencia entre ellos. Eso que yo me refiero. Por ejemplo, a la hora de salir un pago, ¿qué sale primero? ¿El gas de Luis Manuel o el presupuesto de obras públicas? Entonces ahí se fajan a los puños. Pero eso es un pleito entre amigos. Entre amigos. Sí, págame a mí primero, tú te estás cobrando tú. Y esa competencia. espérate. Los bandidos se reparten el bolsillo Con método de eso. Eso es así. Y la competencia que representa ese grupo con el empresariado local. Esa fue la sinarquía. Es decir, él no destruyó los poderes tradicionales, los respetó y lo alimentó, pero no se asoció a ellos, sino que hicieron su grupo aparte. ¿Por qué? Porque ya cuando el PLD, y ahí hay que hablar de partido, necesita seguir, ya no tiene que ir donde Pepín. Ya no tiene que ir donde Pepín. Ya puede pagar los anuncios, puede pagar las páginas porque tiene tanto dinero como Pepín. Pero el Y empresariado dejó vivir a local Pepín. está satisfecho con eso. No, porque ellos no permiten. Pero yo te voy a decir algo. ¿Cuál fue el principal problema que el grupo económico tradicional se opuso a Miguel Vargas? Es que Miguel traía un grupo económico extranjero a competir con ellos. ¿Y por qué no se opone con esos políticos que se metieron a empresarios? Porque el de aquí tiene poder político. Leonel, ellos no podían con Leonel. Leonel no lo hace si no tuvieran el poder. Lo hizo desde el poder. Se lo impuso. Es decir, que si tú coges a Juan Vicini y a Pepín, ellos no están 100% contentos con ese grupo, ¿no? Porque ese grupo compite con ellos. ¿Y ese grupo a dónde va? ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno? ¿Con cuál de ellos? Con ese grupo económico. Oh, eso depende. Yo le tengo su carta a Danilo de bienvenida, pero esa no es hoy. Ah, bueno. Eso depende de cómo él se maneje. Si él pretende... ¿Por qué Danilo necesitaría ese grupo? Depende. Si Danilo Medina es un hombre de partido y ellos entienden que ese grupo representa al PLD 100%, porque puede ser que es un grupo PLDista, pero no es el PLD 100%. Es por lo que tuvo en México, que el principal crítico del PRI siempre fue el mismo PRI, Sí. como diciendo un PRI de gobierno y un PRI de oposición. Ellos pactaron eso. Ahora, esa es la diferencia entre PRD y PLD. Bueno, la respuesta puede estar en ese grupo económico. De sus miembros, ¿cuántos pertenecen al comité político? Todos, Bueno. todos están en los dos sitios. Ah, pues ya. Lo que pasa es que unos estaban en receso. Tú lo vas a ver ahora en el gabinete. Tú vas a encontrar nombres que tú dices, ¿quién es este?
Pero, por ejemplo, Montalvo estaba en el comité político y yo no lo sabía. No, en el comité central. En el comité central, desde que Juan Bosch se murió, ¿eh? Sí, pero en el comité político no. Bueno, pero en Ahí el son comité 24, central, sí. porque en el comité político estaban la gente de Leonel. Sí, de Danilo. Entonces también. eso depende cómo se maneje Danilo. Si Leonel es inteligente, deja tranquilo a Danilo, su gobierno, y viene la alternabilidad. Sí, pero eso implica una negociación. Seguro, pero es que eso es tácito, eso no hay que sentarse a hacerlo. ¿Usted cree que No, eso es como tú y yo no podemos ser enemigos. No. No podemos ser enemigos. Nosotros podemos ser enemigos después que se termina el programa. Sí. Pero durante el programa tenemos que tener las mejores relaciones. Eso pasa con ellos. Así es que... Yo tengo otra pregunta de lo que usted hablaba. Ese tema de lo mejor del periodismo nacional en el gobierno, sobre todo en el cuerpo diplomático, eso a mí me preocupa mucho. Te preocupa, pero no lo puedes negar, ¿eh? No, no lo Porque puedo nuestros negar. mejores periodistas están en las principales embajadas del mundo. Y los otros están aquí en posiciones importantes. No importa que sea a través de ellos o de sus mujeres. Bueno, pero el periodismo nacional eso significa está en el gobierno. un control sobre los medios de comunicación. Pero por voluntad propia, no lo presionaron. Por eso te digo, nunca Leonel vino aquí a comprar a nadie. Ahora, el que quería ir allá a buscar su moneda, la tenía. Siempre estuvo presto a extenderle la mano a todo aquel. Esa materia de esos periodistas, ¿qué va a pasar ahora? Porque tendrán que... No, ese grupo, cuando hay unas elecciones, generalmente hacen una pequeña movilización hacia el que va a ganar. Se equivocaron mucho y se fueron a hipolitear un poco. Hubo una gran cantidad. No, vemos que algunos están ya enfocados en Danilo. Bueno, ya ellos volvieron. Sí. Ya ellos volvieron, lo que están buscando la forma. Lo que pasa es que Danilo no le ha dado ningún tipo de señal. Además, hay un gran problema que está confrontando el sector prensa, y es que como el actual gobierno, el que fue electo, no va a quedarse buscando reelección, ahí hay una fuente de ingresos que va a disminuir, porque la reelección es una esperanza que tiene el periodismo dominicano. Entonces, cuando Danilo diga, yo me voy en el 16... Evidentemente estamos buscando una redefinición de lo que es periodista. Bueno, es que eso es lo que tenemos, ¿verdad? Bueno, basura mediática, en palabras eso es lo que llanas. tenemos. Eso es lo que pasa tenemos. es que no nos vamos a meter a calificarlo así, porque resulta que son la mayoría y los mejores. Basura Cuando tú mediática. tienes los mejores. Y además yo te voy a decir una cosa. Tú coges las principales figuras de la literatura latinoamericana y encuentras en los currículum Que eran periodistas. intelectual, periodista y intelectuales. diplomático. Ellos terminan cogiendo una embajada. Por eso ha habido muchas peleas. ¿Ha habido peleas? Miguel Ángel Asturias ¿Y quién? García Márquez se embrujaron por eso. ¿Cuál era el diplomático? Miguel Ángel Asturias. Y Miguel Ángel Asturias entonces le replicó diciéndole que eso de 100 años de soledad era un plagio. Pero uno no se va a meter a calificar esa... Pero la línea Hay de... más de ahí, hay más de ahí. Siempre fue criticado Neruda por Vicente Huidobro, por su diplomacia. Y una cosa, Machi, que tú y yo quizá en privado lo hemos mencionado un poquito, y es que tú estás frente a un profesor de periodismo que está gobernando el país. Yo no sabía que Leonel había sido profesor de una generación completa en la UAS, que mucha de esa gente no lo quiere, lo envidia. Mucha de esa gente que fueron alumnos de él. Hay aspectos, hay algunos que no es envidia, ¿Y qué? es que leyeron los libros de él. Decepción es lo que tienen. Leyeron los libros de él y parece que lo que ven no coincide con con aquello. las líneas excelsas. Por cierto, hay de su algunos libros literatura. que no están disponibles en ninguna de las tiendas. No, no aparecen. No recogieron. Se agotaron, aquí Y, no y recogen algunos libros, se agotan. títulos ni siquiera están en Wikipedia, ¿no? Porque en la biografía de esta figura, que es Leonel Fernández, no lo tiene que pone. ponerlo todo. Algunos lo han obviado. Mire, tenemos una basura mediática, tenemos una basura periodística. El ¿Tú periodismo crees? dominicano, sí, perdió mucho
en esta pasada Pero contienda lo hicieron por electoral voluntad propia, y en ese gobierno. Sí, pero es una pena. Pero hay otra que es los que... Mira, nosotros hemos visto en un área que aparentemente no tiene que ver, pero me da mucha pena en la forma que se manejó el periodismo en los tiempos que los dueños de medios, los dos principales medios, sus propietarios cayeron presos. Ese es un capítulo que no se ha podido aquí debatir. Bueno, No el se ha debatido. aporte que hizo Banninter a los medios electrónicos fue importante. Sí, pero lo que hizo después el gobierno Sí. en la justicia y en los medios Y con el para uso de esos poder medios. contrarrestar eso y el uso de dinero que no se ha dado a conocer. Fue deplorable, sí. Eso realmente dividió el periodismo en dos. Sí. Bueno, y la última campaña lo terminó como de fraccionar, porque ahora los periodistas pelean en grupos, defendiendo sus intereses. Pero eso es una forma de lucha libre. Lucha libre. Pelear en pareja. Eso es un periodismo degradante, corporativo. Eso Bueno, no tiene entonces, nada que ver pero con por los otra principios parte, sociales el otro día del que periodismo. vimos la carta que le manda el CDP al dueño de medio, me doy cuenta. A la asociación, fue el grupo de trabajadores de la prensa. ¿Por qué es que esa situación se da? Porque cuando tú tienes una situación tan difícil en el sector privado, a ti solamente te queda un camino, porque también yo te voy a decir una cosa, como dice un amigo tuyo y mío, tú tienes que darle vermífugo a tus hijos, matarle las lombrices, y cuando tienes que comprar ese medicamento, tú tienes que buscarlo, ¿verdad? Entonces, hay periodistas que están viendo difícil comprarle el vermífugo con dinero privado, entonces tienen que ir a buscar el refugio en el sector oficial, porque aquí ni siquiera un plan de pensiones hay para los periodistas, serio, bueno, en que un periodista como esos que estaban mencionando el otro día, gente de 30 y 40 años de ejercicio, que se quede, que le dieron su liquidación. ¿Qué liquidación? 200,000, 300,000, 400,000 pesos. Y el resto de la vida, ¿qué va a hacer con ellos? No, cuando se acaben los cuartos, se acaba la vida. Pero eso se acaba de una vez, Mike. Eso se acaba de una vez. Claro que sí. Eso se acaba de una vez. Pero a lo mejor ese es el plan. El tema... Cuando usted habla... Hay una parte de... Sí, pero usted ya al final de su lectura, usted decía que no le deben nada. ¿A qué usted se refiere? Lo que pasa con el es, trato exquisito del presidente Leonel que Fernández. una cosa es la educación. Como que percibí que hay algo más que usted quiere lo decir. que pasa es que este gobierno te trata bien, porque es un gobierno educado. ¿Tú te acuerdas de esos oficiales nazis que eran muy elegantes con sus prisioneros? Algunos, ¿verdad? Elegantes, le brindaban vino y cosas, pero terminaba todo el mundo en el campo de concentración, ¿verdad? Ahora, este gobierno tiene una característica, que el presidente es elegante. Es elegante, es un hombre educado, elegante, te trata bien, siempre te oye. Ahora, cuando tú vas a comprar un sello de rentas internas, yo estoy hablando de primera persona, yo voy a comprar un sello de rentas internas, y a mí, un sello que te lo venden a ti sin ningún tipo de privilegio, me hacen sentir que comprando yo el sello con mi dinero, me están haciendo un favor. Eso es lo que le pasa a este gobierno. Por eso te digo que hay gente que cree que nos hizo un servicio y lo que cumplió fue con su deber. Entonces no fue ningún favor. Pero seguro, porque si a mí me dicen, Machi y Julito, vayan que lo van a nombrar en el Consejo del Banco de Reservas de la República Dominicana, donde le van a dar 200,000 pesos por mes, para que vayan a la sesión a levantar la mano. Nosotros estaríamos sumisos y entendidos, bueno, no tenemos nada que hacer. Pero usted no lo tiene. Pero si yo tengo que ir al banco a coger un préstamo, yo tengo que tener 3 condiciones para que el banco me lo preste. Y ese no es un favor. Hay 3 condiciones que son garantía, repago y capacidad y no está en el CICLA. Entonces, de eso es que estoy hablando. Tú no tienes que agradecer eso,
porque también te dicen que tienes que agradecerlo. Había una frase cuando Trujillo que tú no la oíste, nunca, porque tú no estabas. Machi, gracias jefe porque no me mató. Eso es lo que estoy diciendo. Gracias jefe porque no me mató, porque él pudo haberlo hecho. Sin embargo, decimos que el saldo es positivo, porque la política es política, ¿verdad? La política es la política. La política no es sentimentalismo, ni es tampoco compasión. La política es política. Ese Leonel no es el Leonel de Bosch, ese Leonel no es el de el Partido de la Liberación Dominicana, no es el Leonel de las aulas universitarias, es un presidente que tiene 12 años y que entiende que el dinero es el segundo elemento más importante para lograr el poder y para mantenerse en él, y sobre todo para salir del poder. No se podía seguir saliendo del poder con un fiscal detrás, ni con una pistola para tumbarse la cabeza como lo hizo Antonio Guzmán, ni con un procurador que vaya a tu casa a buscarte y disfrazarse de mujer. Eso se acabó aquí. Ahora tienen un tolete de hombre que se va con todo el poder y conmigo hay que hablar. Que se dejen de estar viendo pendejaditas y hombrecitos donde no lo hay. Entonces esto es una sociedad de corrompidos. No, eso no es corrupción, eso es tolete. Eso es tolete, eso no es de que ya voy a andar huyendo y que me van a perseguir. ¿Qué funcionario de este gobierno está preocupado que lo van a perseguir? Ninguno, porque su dinero Ellos lo que no están de manera preocupados legal. es, mira lo que hace hoy una página que tú estabas leyendo. Sí. Mientras hay quienes no trabajan y destruyen en la UAS el gobierno de Leonel, ahí le dicen a la UAS, no le voy a inaugurar ahora porque ustedes lo que están es de... Pero mira, 1.900 millones la torre administrativa, 1.000 millones de pesos la sede central y 1.300 millones el comedor. Gracie, ahí está resuelta Sunlan, ahí está resuelto Sunlan ya, para que Marianito entienda cuando eso llegue allá, porque el glorioso Partido Revolucionario Dominicano decida mover eso. Ya está resuelto ahí. Es decir que el próximo partido bisagra, vamos a... Insisto, esto es una sociedad de corruptos y corrompidos. Bueno. Doctor, Antes de morirme, viviré. ¿qué va a haber? ¿Tú piensas ver alguna cosa más? Un poco más. Bueno, dice un amigo que nosotros vivimos en el pasado, dice, Bueno. dice, ahí viven en el pasado y como ya han roto todo con el futuro, se pueden dar el lujo de decirlo todo. Así mismo es, Bueno. porque yo le digo lo que le dije ayer, todo lo nuevo no es necesariamente bueno, pero puede ser bueno. Puede ser. Puede ser bueno. Nosotros no somos jóvenes, pero no tenemos complicidad. ¿Verdad? con el pasado. Ah, este es el problema. Ay, yo soy joven y no tengo complicidad con Ni el pasado. con el presente casi. Tampoco. Bueno, El- compromiso.